Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más de Criterios en este 10 de marzo. Como siempre, un gusto que usted nos acompañe en el abordaje de temas importantes de nación, y entre esos temas no podemos dejar de lado el tema del transporte, es decir, cuál es la situación actual a la que se enfrentan. ¿Será que habrá un mecanismo de modernización? ¿Se está trabajando con las respectivas autoridades? ¿Cómo lo percibe la población? Bueno, sin más, lo abordaremos esta noche con nuestro invitado especial. Hablamos del vocero de la Mesa de Transporte, Luis Regalado. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Gracias, igual. Un saludo a todos los que nos están sintonizando a través de este canal. Pues siempre con el ánimo de buscar propuestas, ¿verdad? Porque al estar en este tipo de programas, pues lo que uno busca es que de parte de la población puedan externar también su necesidad, su descontento, sí, su aprobación ante el servicio que se está dando en las condiciones como estamos ahorita, ¿verdad? Y en la capacidad pues que cada empresario de autobuses y microbuses está brindando. Desde luego, y precisamente vamos a iniciar con ese primer punto sobre, usted ha mencionado que la idea es el planteamiento de las soluciones, pero primero hay que dar contexto, primero hay que establecer cómo se encuentra la situación del transporte público en el país. ¿Hablamos de un mejoramiento, un estancamiento, un retroceso? Por favor. En realidad, el transporte ha sido uno de los servicios que el país tiene donde ha tenido un techo, ¿verdad? A raíz de la compensación. En un inicio pues había realmente un subsidio cuando teníamos combustible. Posteriormente pues pasa a una compensación. El detalle es que cuando se establece esta compensación se ha venido manejando, valga la redundancia del programa, un criterio político, en el cual cada administración en turno ha venido manteniendo una política sobre el transporte para que la tarifa no se aumente. Bien para la población, pero a la vez mal para la población, porque lastimosamente nunca habíamos tenido un efecto pandemia. ¿Y por qué mencionarla después de 6 años, verdad? Pero la pandemia para nosotros nos da una escuela que muchos inversores, muchos empresarios no la esperábamos, no teníamos conocimiento qué podía suceder, y a pesar de que algunos compañeros dentro del sector opinaron de que había que hacer una medida económica después de la pandemia, lastimosamente nunca se valoró eso. Se vio nada más 6 meses que dejaron de operar las unidades, y de ahí había que volverlas a poner a operar, y ese tiempo que no se había pagado la compensación en ese momento, que se nos pagara de un solo para poder reactivar las unidades. Pero ya ahí había una lesión en el empresario del transporte, porque económicamente ya nos habíamos desfasado. Sí. Aparte de eso, nacen una cantidad de movilidad, digámoslo así, ya más personalizada. Tanto Uber como mototaxi, como delivery, en el cual pues la gente, principalmente los motoristas, digámoslo así, que no trabajaron ese tiempo y tenían un vehículo, se dispusieron a hacer servicio privado con su vehículo. Sí. Los que tenían
capacidad de poder tener un microbús, comenzaron a jalar gente en un microbús. Los que tenían una moto crearon un sistema de que las personas de un punto ya la empezaron a mover en la moto. Y en este caso, farmacias, comida rápida, algo otra, aún creo que hasta los supermercados y un montón de instituciones, no de instituciones, un montón de comercio comenzó a hacer delivery con tanta marca que nació en su momento de delivery, ¿verdad? Entonces, todo eso, todo ese globo de creación de movilidad fue un impacto más para el sector transporte. A esto agreguémosle, hoy en día, la cantidad de servicio privado ilegal que anda rodando en diferentes rutas. Hoy no puedo decir yo, el QT solo está en los pueblos, o la mototaxi solo está en algunas colonias. Hoy es generalizado. Donde vayamos, rara es la ruta que no tiene una competencia ilegal. Es decir, hay mucho transporte pirata. Demasiado transporte pirata. Ahora, ¿qué sucede con eso? La movilidad después de la pandemia a nosotros nos disminuye exageradamente, ¿verdad? Y hay muchas rutas que debido a la falta de ingresos los empresarios comenzaron a tomar opción, ¿verdad? Si renuevo el bus, no voy a tener para pagarlo. No. Porque no alcanzo a hacer lo suficiente para honrar el compromiso del crédito. Entonces muchos empresarios optaron por dejar el servicio así tirado prácticamente, ¿verdad? Entonces ahorita hay un déficit en el sector transporte aproximadamente entre 1.800 y 2.000 y fracción unidades que han dejado de dar el servicio. Pero eso lo podemos establecer partiendo desde la pandemia. Parte desde la pandemia y parte también de que al transporte hasta la fecha no se le ha dado un tratamiento puntual. O sea, no se ha equilibrado el costo de operación que realmente se tiene sobre el costo de ingreso, sobre los ingresos que éste percibe. Hay rutas, porque también no vamos a hablar generalizado, pero sí puntual, así, detalle, ¿verdad? Hay rutas que tienen una movilidad mejor porque las zonas son más populosas, porque la ruta donde se sirve, pues hay más movimiento de usuario. Pero hay rutas donde lo que sacó en la mañana lo regresó en la tarde y el resto de día solo ya no andar con el microbús o el bus vacío. Entonces, todo ese espacio de tiempo genera, en vez de ganancia, genera una pérdida, porque cada viaje no alcanza a cubrir el costo de ese viaje. Entonces, todo eso abonado viene y se da el impacto económico del que no es que nos quejemos, sino que es una realidad que estamos viviendo, que hemos venido diciendo, hay que darle un tratamiento, hay que darle una solución técnica o por lo menos actualizar el costo que las unidades de transporte representan. Una unidad aproximadamente para que trabaje al día tiene que producir no menos de $100. Entre el pago del combustible y el pago del chofer y el costo fijo que se tiene por operar. ¿Cuánto se le va al día en combustible por unidad? Ahorita aproximadamente estamos hablando entre 70 y $90, depende de la ruta. Y el chofer está ganando entre 20 y $30, depende de la ruta. El detalle es que esto, quieras o no, solo es el costo para poder movilizar una unidad. Y de ahí hay que pagar el compromiso crediticio que se tenga, y de ahí hay que pagar pues
es un negocio, ¿verdad? Tengo que ganar. Así es. Entonces, ¿cuánto voy a ganar? Si hay rutas que si dejan 5 o 10 dólares, pues ese es la ganancia del día. Apenas. Apenas. En el riesgo de que la unidad no falle, que no se tenga un percance vial o que no suceda algo que no está previsto, ¿verdad? De eso hay que ahorrar para comprar llanta, aceite, filtros, el mantenimiento general de la unidad. Entonces, el negocio sí es bonito, pero el negocio también, lastimosamente, tiene un techo, y de ese techo nosotros ya no podemos hacer más, pues, Sí. estamos dando el esfuerzo. ¿Qué sucede ahorita con las unidades de transporte? Nos estamos terminando de acabar la depreciación de estas unidades, porque no podemos sacar un costo para poder decir, se me venció la unidad y aquí está el dinero para comprar una nueva. Después de la pandemia, raro y contado el que no trabaje con un crédito bancario, pero después de la pandemia, a raíz de la situación, la banca se cerró. La banca general se cerró. Sí. Y para que nos den un crédito necesitamos garantía hipotecaria hoy en día. Hubo un tiempo que las mismas unidades eran la garantía. Hoy necesitamos una garantía hipotecaria. Y lastimosamente, ¿quién no tiene crédito que hasta la fecha, después de la pandemia, volvieron a renovar los créditos? Porque como hubo un anuncio, ¿verdad?, donde no se pagara mientras estaba la emergencia de la pandemia, pero los bancos, cuando terminó la emergencia de la pandemia, recuperaron ese tiempo que se dejó de pagar. Así es. Entonces, en el caso personal, digámoslo, nos hicieron un reseteo del crédito para volver a empezar a pagar el crédito, más un crédito pequeño sobre los intereses que habíamos dejado de pagar de ese tiempo. Entonces me crecieron 2 créditos después de la pandemia. O sea, lo que quiero decir yo, y eso no solo fue a nosotros, o sea, fue generalizado a criterio de la institución financiera cómo lo iba a manejar. Si lo iba a tirar al final de la cuota, si lo iba a hacer en 2 créditos en su momento, o sea, pero al final era un costo que no se pudo obviar. Siempre hemos tenido que soportar el costo, ¿verdad? Entonces, mucha gente dice, mire, pero si no es negocio, ¿y por qué? ¿Por qué sí? No, si aquí está claro, estamos siguiendo hasta donde la situación económica no nos ahogue, porque a los que ya está ahogando la situación económica, aunque no quieran, están deteniendo la movilidad de su trabajo a través del transporte público, y estamos cayendo en este problema, pues, de falta de unidades. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Mire, hagamos por lo menos un salvataje en este momento, ¿verdad? Busquemos una alternativa que nos permita volver a agarrar oxígeno para seguir operando. Desde luego. Con eso nos vamos a la primera pausa comercial. No nos cambie, que ya volvemos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya en el primer bloque se dialogó sobre los problemas que tienen los transportistas, y es que varios de ellos tienen que ver con créditos, y también que cada vez el negocio es mucho, pero mucho menos lucrativo. Ya mencionaban que si a veces se sacan 10 o 20 dólares de ganancia en el día, pues con eso es lo que se queda, ¿no? Pero también mencionaba
que en varios puntos de la nación hay gente trabajando con los autobuses piratas. Esto representa una amenaza al transporte legal, al transporte debidamente autorizado. Pero ¿ha habido diálogo para intentar tratar a estas rutas ilegales, a estos buses piratas? Podrían decir ustedes, no, mire, pero es que ambas pueden coincidir, ambas pueden trabajar. Pero nuevamente, una está legal y la otra no. Y el impacto podría ser mayor del que imaginamos. Por favor, Luis. Nosotros creemos, y alguien decía, ¿verdad? No, es que todos tenemos necesidad de trabajar. Y tiene razón. De acuerdo. Todos tenemos necesidad de trabajar. Lastimosamente, yo estoy pagando impuestos, yo hago declaraciones, yo pago IVA, renta, AFP, pago a cuenta. ¿Y el autobús pirata? Ese es el detalle. Entonces, vuelvo y repito, yo tengo un techo hasta donde está mi tarifa y yo no me puedo pasar de ahí. Y tengo compromisos. Pero en el caso de la piratería, no tiene compromisos directos como los tengo yo. Sí, sí. La tarifa la estipulan de acuerdo a como crean necesario, no tienen una regularización, ¿verdad? Cubren el servicio por donde sea más recto. Porque como no andan identificados de nada, o sea, no andan un rótulo que diga ruta X, no andan nada. Entonces, la gente los busca por confianza, porque ya los conoce, porque ahí los ve pasar. Abordan esta unidad y la unidad sale disparada. ¿Para dónde? A saber. Entonces, ellos se pueden ir, digamos que vamos para Altavista. Ok. La 29 viaja sobre todo el Boulevard del Ejército. Sí. Haya o no haya tráfico, la 29 va sobre el Boulevard del Ejército. Este tipo de servicio se puede ir, si quiere, hasta allá por la parte de atrás del teleférico, a salir a Sierra Morena y sale hasta allá al Matasano allá y se mete allá por Cárcel de Mujeres, donde quiera. Y no tiene problema, porque como no va identificado, ¿verdad? El gestor de tránsito, el policía, él ve el número de la unidad, origen, destino. Entonces, estos servicios cobran una tarifa libre. Y si la vemos, sí, pero que es una unidad pequeña, que lo lleva más rápido y todo, no, y está bien, usted está pagando ese servicio. Pues sí, pero no le están cobrando impuestos. Entonces nosotros decimos, mire, ¿y por qué no le da prioridad al servicio de transporte público en viabilizar la salida A a la llegada B en cuanto al tráfico? Porque para nosotros el tráfico, ese ha sido otro problema, que también si un viaje lo hacíamos en 1 hora, hoy son de 2 horas hasta 4 horas, dependiendo la cantidad de vehículos, sí, para generar un viaje. Entonces, si yo gastaba 2 galones para hacer un viaje, hoy estoy gastando 3 galones y medio. Y hay ruta que a mí me consta que son 5 galones por viaje. ¿Y le caben? Por viaje. No, estamos hablando en un bus. Un promedio de 80, 90 personas. No. ¿Cuántos galones le caben por... a una unidad? A una unidad. Un promedio de 65 a 70 galones diarios. De 70 galones por tancada, digamos. Por tancada. Ajá. Pero solo en un viaje está gastando 5. Solo en un viaje hay ruta que está gastando 5 galones, ¿verdad? Entonces, y hace un promedio de 6 viajes, estamos hablando de 30 galones. Y ahorita el galón está, bueno, ahorita subió 25 centavos, creo que estamos como a 3.60 aproximadamente el galón. Sí. Ahí podemos hacer números. O sea, esta cuestión es de hacer números y ver la realidad de lo que estamos. Y que lo que se está planteando no es algo que yo me lo vengo a inventar
o sacado de la manga de la camisa, no, es una realidad que tenemos. Y esa es la realidad que nosotros trasladamos para poder decir, mire, busquémosle una solución, pues. Nosotros decimos, esto es un trabajo integrado de tres partes, ¿verdad? Gobierno, empresarios del transporte y el usuario. Nosotros quisiéramos darle un mejor servicio al usuario y que el gobierno diga, nosotros tenemos un buen transporte público, pero claro, en las condiciones que estamos en este momento, tenemos un déficit que es donde nosotros necesitamos hablar con el gobierno en este caso, o con el ente rector, que es el que regula la parte de la operatividad del transporte público, ¿verdad? El que nos da la autorización del permiso de línea. Y también evaluar todos los inconvenientes que se dan para poder optimizar recursos y para poder buscar soluciones. A ver, estamos hablando que entre más... A ver, los usuarios están pidiendo una modernización del transporte, necesitan un mejor servicio, pero como usted mismo está planteando, eso se trata de números y los números no dan como para poder subsanar todas las necesidades de las cuales los usuarios tienen, según entiendo. Y fuera de eso, entiendo que el apoyo es mínimo. ¿Es así? O sea, el detalle no es que el apoyo sea mínimo o que no haya. Yo puedo venir aquí y aquí podemos hablar y yo voy a poner un montón de necesidades, sí, problemas, situaciones, pero lo estamos hablando aquí. Aquí se quedó. Aquí se desvaneció eso. Si yo salgo a la calle y no tengo ninguna acción de todo lo que hemos hablado, entonces aquí pasó nada. Ese es el problema. Necesitamos una mesa donde no solo me resuelvan la parte documental, o sea, la parte de papeles y resoluciones y que yo solicité que una exoneración de IVA, o sea, la parte administrativa es una cosa, pero la parte operativa, la realidad que nosotros vivimos en la calle, esa es otra. Y esa es la que necesitamos ahorita solventar puntualmente cómo quedaríamos. Hay algo que se oye feo, pero ¿qué pasa con toda la ilegalidad que nosotros vivimos en la calle? Con toda la competencia ilegal. Tendría que tener una regularización. Tendría que tener el compromiso que nosotros tenemos como transporte público. Pero ¿les convendrá? Pregunta, esas rutas pirata, de lo que usted ha podido saber y que usted mismo dice, que establecen las tarifas que ellos creen, sí, ¿se ha enterado si son tarifas superiores a las de ustedes? Híjole, en un 1000%. Bueno, y la gente lo tal paga. vez no un 1000%, pero sí en un porcentaje del 500%, si quiere verlo así. Imagínense que la tarifa del transporte urbano, 20 centavos. Sobre 1.50, o sea, estamos hablando de una diferencia bastante abismal. Si yo cobrara 1.50 en el transporte público, se le viene encima, ¿verdad? Imagínense cómo sería el impacto de cobrar 1.50. No, hombre, andaríamos buses de otro nivel. De otro nivel. O sea, andaríamos buses del año si fuera posible, pues, ¿verdad? Y con ¿cómo se llama? Con un inventario de renovación programado y algo diferente. Pero si usted no tiene la herramienta necesaria para poderlo hacer, ¿cómo lo hace? Nos ajustamos a la realidad que estamos. A mí me gustaría comprar buses brasileños, me gustaría comprar solo buses ya exclusivamente para el transporte público, que la gente se sienta cómoda de viajar en el transporte público. Se lo merece. Pero mis condiciones no me dan para eso. Entonces, tengo que comprar un bus que yo lo alcance a pagar, si es que puedo. Y bueno, hay fenómenos ahorita donde podremos verlos y para la interdepartamental
la mayoría de empresarios estaba invirtiendo ya no en buses amarillos, ya estaba invirtiendo en buses traídos de Sudamérica, ¿verdad? Ya buses más adecuados al transporte público. Pero ¿qué ha pasado? Hoy están retrocediendo a volver a incrementar, a volver a implementar unidades traídas de Estados Unidos, amarillas, ¿verdad? Para el transporte interdepartamental. Yo no digo que los buses no son cómodos, eso, ¿cómo no? Pero se estaba haciendo el esfuerzo de que los buses fueran más adecuados. Yo no digo que esos no son adecuados. Lo que sucede es que son buses que los utilizan para escolares. Con eso nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial y regresamos rápidamente en Criterios. Nosotros podemos preguntarnos por qué los transportes piratas pueden costar hasta 1.50, pero el transporte público de 20 centavos, 25, máximo 35, desde hace varios años no pasa de ahí. Y la cuestión es que el transporte pirata es el que más les ha afectado a ustedes, y también podemos plantear qué es lo que ha evitado que ustedes le suban 5, 10, 15 centavos al transporte. Y esto es que alguien puede preguntarse, ¿la población está en la capacidad de poder pagar un poco más? Algunos dicen que no, pero por cómo están las cosas dicen una cuadra más, bien que la puede pagar. ¿Qué tan cierto será? Por favor, Luis. Pues como aquí se trata de tomar ejemplo de todo el ambiente que vivimos, ¿verdad? Sí. Hace poco me pidieron una recarga de teléfono, valía $1, hoy vale 1.25. Podemos ver en las golosinas que una bolsita de churritos, que es como nosotros lo conocemos, ¿va? Sí, todo. Una bolsita de golosinas, hoy las han hecho un poquito más grandes. No sé si se ha fijado que es un poquito más grande. Más aire, menos cantidad. Es el mismo producto, tal vez la misma cantidad, pero la bolsita es un poquito más grande y vale 25 centavos. Entonces, dígame cómo en el transporte puedo hacer yo para dar el servicio, ganar más, y de qué forma lo voy a ejecutar dentro de las unidades. No hay. O sea, yo compro repuestos, pago IVA, de todo. Pero yo el IVA no lo traslado al usuario. O sea, yo cobro una tarifa lisa, que no cobramos IVA. ¿A dónde yo estoy exonerado del IVA? Solo al importar maquinaria nueva para poder introducirla al transporte, en este caso autobuses, ¿verdad? Si yo compro un autobús nuevo o usado, yo solicito al BMT y me dan una exoneración de IVA. Hombre, pero eso es cada cuánto. 20 años. Bueno, cada vencimiento de 20 años de vida útil de la unidad. Pero a lo que yo quiero llegar, o sea, aquí es directamente tomar un acuerdo, cómo se puede nivelar la situación económica para el sector transporte. Aquí estamos viendo también que estamos en una situación, bueno, hay una palabra que utilizan, geopolítica, no sé si me voy a equivocar en utilizarla, pero hay una situación que tenemos del otro lado del mundo, sí, donde ya vivimos una experiencia que el combustible llegó a valer más de $5. Hoy el impacto viene, ya lo están anunciando de que viene un incremento para el galón de combustible bastante fuerte. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros? Nosotros como empresarios estamos tratando de buscar una alternativa
para que no nos afecte tanto y tratar de seguir dando el servicio a la población. Pero también eso nos hace caer en un espacio donde tenemos que regularizar la frecuencia con la que damos los servicios. Tenemos que regularizar las horas que son de movilidad con las horas que son muertas, sí, para poder cubrir costos de operación. Que eso ya lo estamos haciendo en algunas rutas. Depende la cantidad de movilidad de personas. Pero si se llegara a dar ese fenómeno de ese incremento al combustible y no alcanzáramos a cubrirlo, a ley tenemos que abrir alguna idea para que la unidad no se nos vaya a quedar en el recorrido sin combustible, ¿verdad? Entonces, antes de que las cosas sucedan, sería bueno tener un diálogo para poder evaluar qué mecanismo se va a utilizar. Me recuerdo yo que en una ocasión, pues, se dio un tiempo que el combustible le pusieron un techo, sí, y el resto del pago de ese techo, pues, lo absorbió el gobierno. Pero lastimosamente ahí, en río revuelto, ganancia de pescadores, ¿va? O sea, ¿se quería ayudarle al transporte o se quería generalizar esa ayuda para todos? Entonces, ahorita el transporte es el que mueve, el transporte en general mueve un aproximado del 70% de la población. ¿Qué prioriza más? ¿Un automóvil que lleva 4 personas o un autobús que lleva 80, 90 personas? Entonces, ahí es donde hay que generar mecanismos para que esta unidad no pase mucho tiempo detenida en el tráfico y ver de qué forma se puede viabilizar el servicio para que estas unidades puedan avanzar un poco más en el tráfico. Esa es una. Otra, la mano obrera en la mañana viene y en la tarde regresa. Sí. En la tarde ya van cansados después de 8 horas de estar parado, un vigilante, una enfermera, desde que llega una enfermera, es un movimiento de caminar de aquí para allá, de allá, sí, para acá. Sí. Entonces, y de remate le metemos el tiempo de regreso a su hogar o el tiempo de regreso de la terminal al punto de destino donde va. Otro lapso de horas, ¿verdad? Más si viene fuera de San Salvador y le toca pasar lugares que están un poco complicados por el tema tráfico. Entonces estamos hablando que estas personas prácticamente llegan deshechas a sus casas, pues. Y entonces, ¿por qué no buscar que estas unidades puedan ir de una manera más ágil en el tráfico para que puedan avanzar y que la población pueda decir, bueno, si me voy en el transporte público, por lo menos llego 1 hora antes o 45 minutos antes de lo que normalmente llegábamos? Y eso ayuda tanto a la población como al consumo de diésel que esta unidad va a tener, ¿verdad? Porque ese tiempo parado la unidad en el tráfico, muerto, sí, es un costo que se está teniendo ahí cada motor encendido. Entonces son cuestiones que nosotros planteamos para que se pueda analizar y se pueda buscar una alternativa. Con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, que ya volvemos en Criterios. Algo que se quiere aquí es
establecer los mecanismos o el diálogo necesario para llegar a una solución, sea que vaya a subir el combustible por las guerras que están sucediendo al otro lado del mundo. No solo hablamos de la crisis que comenzó en 2022 con Rusia y Ucrania, sino también lo que está pasando entre Estados Unidos, Israel e Irán y otros actores internacionales que se puedan unir y que puedan empeorar la crisis financiera global, hablando también de lo que se viene con el petróleo. Esto implica una subida de precios, pero no es la idea afectar a la población. Pero tampoco es la idea que en este caso los transportistas dejen de ver viable el negocio y al final de igual manera pierda la población porque no tenga cómo llegar a sus lugares de destino. ¿Les han presentado alternativas, Luis? ¿O ustedes quieren presentarle a las entidades? Nosotros hemos hecho bastantes propuestas. Como Mesa Nacional de Transporte, nosotros nos hemos caracterizado de que hemos tenido diálogo, hemos agotado todas las instancias y hemos tratado de estar siempre prestos pues, a cualquier llamado para poder acompañar disposiciones o acciones que se tengan que realizar. Igual, en esta ocasión nosotros hemos hecho un llamado, hemos dicho, no solamente a través de este medio, sino que a través de otras invitaciones que se nos han hecho, donde externamos la necesidad de montar una mesa, no solamente de diálogo, una mesa resolutora, sí, de donde nazca una idea y se aplique, sí, para que se vea el resultado, tal vez no en el momento, pero sí un resultado ya en el comportamiento de la calle, que es donde necesitamos realmente optimizar pues nuestro funcionamiento, ¿verdad? Y que de verdad se vea que de parte del transporte público pues hay algo mejor para la población. No solamente el motorista es bravo, el motorista no me saluda, porque como todo eso es parte de una venta, nosotros somos como vendedores, ¿va? Vendemos un servicio. Entonces, para poder ser más eficientes, primero tenemos que cambiar el rostro, tenemos que vender una imagen diferente. Como Mesa Nacional, nosotros estamos pensando también en un futuro, dentro de lo que es San Salvador, buscar una figura donde podamos instruir a los motoristas, generar más mano de obra, porque ese es otro problema que tiene el transporte. La mano de obra ha disminuido a raíz de tanta competencia ilegal, ¿verdad? Porque como el motorista opta por irse mejor a este servicio en donde ya no tiene un horario, no tiene un compromiso directo, el horario se lo hace él, entonces todos esos impactos son los que han venido golpeando, sí. Afectando el transporte público, ¿verdad? Entonces, sí, hay muchos proyectos bonitos que se pueden desarrollar, aún crear desde una concientización desde las escuelas para el servicio público, cómo poderlo utilizar, cuál es la mejor forma de utilizarlo, generar rutas, porque nosotros tenemos recorridos desde más de 50 años, que a estas alturas ya han sufrido muchos cambios en algunos casos y todavía no se ha tocado esa parte para poder llegar un poquito más puntual a la población. Entonces, sí han habido, ¿verdad?, cambios ideológicos, ¿verdad?, en cuanto a cómo llamarle al transporte público. Pero en realidad no es solamente el transporte público. Ahí hay que buscar qué es la necesidad que la población tiene en diferentes zonas para poder poner un vehículo adecuado a esa zona. Porque no voy a ir a meter un bus a una colonia pequeña donde va a ir a quedar trabado. Donde un carrito ahí le estorbe o algo. Es correcto. Y hay un fenómeno
que ahora con la saturación vehicular que tenemos, la mayoría de colonias están... Son de difícil acceso. Es un difícil acceso. Entonces, todo eso hay que preverlo ahorita para poder eficientar el sector transporte en el servicio que se da a la población. Ahora, también debo preguntar, con esta situación que viene sobre la modernización entre los tipos de transporte, no se puede dejar de lado esto que quieren construir en aquí sobre la... El teleférico. Bueno, ajá, el aerometro. Ahora, ¿podrían algunas personas decir que ustedes se oponen o algo? Entendería que no, pero desde luego que se desea que esto sea un éxito. De ser así y que la idea se concrete de poder aliviar un poco la carga vehicular, ¿no sería también beneficioso para ustedes de agilizar los tiempos en alguna forma? ¿O no es suficiente? Veámoslo desde varios puntos de vista. O sea, si yo voy a ser el alimentador de ese sistema, pues qué bueno, ¿va? Porque yo voy a seguir dando el servicio a donde nace o a donde llega el Metrocable para poder dar yo mi servicio adicional a lo que el Metrocable va a hacer. Sí, el Metrocable. Ahora, ¿quién va a ser el operador de ese Metrocable? No sabemos. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad el Metrocable está pensado para un servicio de transporte colectivo alternativo, o sea, alterno a lo que tenemos, o está pensado para una cuestión turística como el país va tomando el rumbo ahorita, ¿verdad? Sí. Entonces, hay muchas preguntas que nos podríamos hacer, ¿verdad? Pero al final de cuentas, nosotros como transporte, lo que nos hemos quedado nada más es al margen de ese desarrollo, de ese proyecto, para ver cómo vamos a encajar en ese proyecto, para ver realmente qué modificaciones se le van a hacer a algunas rutas que transiten por los lugares donde el Metrocable va a circular, porque qué chiste va a tener que una ruta nazca con el Metrocable, acompañe el Metrocable hasta el destino y la población, o sea, va a querer ir en el Metrocable, ¿va? Sí. Y entonces la ruta, ¿qué chiste va a tener que siga dando un servicio sobre esa zona? Pero, por eso le digo, son incógnitas que hay que resolver ya en un momento, en una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo donde se tomen posiciones y se apliquen. No solamente una mesa de trabajo donde se tomen posiciones, se platique y no se actúe. Bueno, con eso nos vamos a la última pausa comercial y volvemos pronto en Criterios. A fin de cuentas, para la mesa de transporte, ¿qué es lo que se viene en lo que queda de este 2026? Bueno, todavía lo vamos iniciando, pero no hay que decir que queda del año. ¿Se ha planificado alguna especie de reunión, alguna especie de movimiento para poder subsanar algunos de los problemas que ustedes tienen para este año? De hecho, tuvimos una reunión en la cual pues se nos dijo de que íbamos a tener una reunión permanente cada mes para hacer evaluaciones de trabajo. Okay. Ahorita hemos tenido una, solamente se habló con respecto al tema de que quieren instalar cámaras y botón de pánico y GPS en las unidades. ¿Ha habido mucho robo? Pues en realidad no. No solo es mera prevención. Es pura prevención ahorita, Okay. ¿verdad? Pero nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿verdad? Bonito porque dicen que no va a tener un costo. Pero también cuando a mí me digan, vaya, mire,
traiga su unidad que le vamos a poner este sistema, esta unidad tiene que parar, no sabemos cuánto tiempo, para que le instalen todo el programa. Sí, tienes razón. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a tardar por unidad sobre las unidades que estamos operando ahorita? Esa es una de las interrogantes. 2, nos dijeron de que iba a ser estrictamente para seguridad, no para un control directo de movilidad y de las unidades. Sabemos que eso no va a ser así, o sea, se está implementando es porque se quiere ver la movilidad que se tiene, ¿verdad? Y qué bueno, porque ahí vamos a descubrir realmente cuántos pasajeros son los que mueven las unidades y cuánto realmente es el costo de operación sobre el criterio que se tiene. Para que ahorita. no diga que ustedes están inventando, que están especulando, no, o sea, váyanse a buscar los videos, cuenten, evalúen, vean las estadísticas. Porque también se supone que ese sistema trae cuenta pasajeros, las cámaras. Entonces, en automático van a determinar cuánto es el flujo que cada unidad tiene de usuarios al día. Justamente, entonces, de igual manera, sí es positivo que les pongan cámaras, pero de igual manera hay incertidumbre con respecto al tiempo en que el autobús puede estar parado para la colocación de las cámaras. No, y hay un punto bien esencial. ¿Quién me garantiza a mí que esa instalación no pueda generar un circuito y tengamos un problema eléctrico dentro de las unidades? O sea, todo eso es lo que hay que aclarar, ¿verdad? Porque sí es bueno decirlo, porque es parte de ese proceso. Justamente, entonces es importante verlo para que dada la cantidad de problemas que tienen, no vayan a tener uno adicional. Con esto hemos llegado al final de Criterios. No queremos irnos sin agradecerle a nuestro invitado. Ha sido un placer, Luis Regalado. Gracias, Dios me lo bendiga. Y el mejor de los éxitos también. No, gracias, ahí seguimos batallando. Bueno, y ya sabe, esta es su casa y esperamos que en la próxima entrevista ya haya mejoras significativas. Primero Dios, ese es el objetivo. Gracias. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.